Hace un mes veíamos a Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, gozando de una vida al estilo de ricos y famosos, y hoy vemos que ingresa enmarrocado. Ayer se dictó lo que ya se voceaba, ¿no? Los 18 meses de prisión preventiva. Se confirmó. Andrés Hurtado, Chibolín, fue trasladado al penal de Ancón 2 y el día de hoy vamos a conversar con su abogado para saber cómo lo encuentra, qué fue lo último que le dijo, cuáles son los pasos a seguir. No sé si ya lo tenemos o vamos a la nota. 18 meses. Él dijo en su programa la última vez que por 3 semanas se iba a ausentar. No sabía, por supuesto, que permanecería más de año y medio tras la lo que se le venía. Resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el imputado Andrés Abelino Hurtado Grados como presunto coautor de la comisión de delito contra la administración pública, tráfico de influencias previsto en agravio del Estado. Alternativamente, autor de la comisión del delito contra la administración pública, modalidad cohecho activo específico. Así declaró, fue el dictamen que emitió el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, ordenando 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado. Sin embargo, quienes corrieron con mejor suerte fueron la fiscal Luz Peralta y Javier Muley, a quienes dispusieron comparecencia con restricciones. Es decir, el popular Chibolín estará tras las rejas hasta el próximo 18 de marzo del 2026. Pero su abogado, Elio Riera, comentó que apelará a este dictamen. Pero como defensa me corresponde continuar como tal esta labor de presentar finalmente como enunciado que no es necesario que el señor Andrés Hurtado esté privado de su libertad para que pueda colaborar con la justicia. Voy a comunicar con sus hijos. No lo sé, descartaría yo. Voy a ingresar para ver finalmente este tema. ¿No se ha comunicado con él? No, yo no converso. ¿Es cierto que ha sufrido una descompensación? Es verdad, ha sufrido una descompensación como tal. Vamos a ver cuál es el estado y finalmente aportar lo que podamos hacer jurídicamente hablando. ¿Cuándo sufrió esta descompensación? Entiendo que ha sido el día de hoy. El presentador de televisión fue llevado desde la prefectura de Lima a la carceleta del Poder Judicial para realizar el registro biométrico. Posteriormente, abordó un vehículo del INPE que lo llevó a la carceleta ubicada en el penal Ancón 2, donde un equipo se encargará de clasificarlo y determinar en qué penal pasará los próximos meses. Sin embargo, antes de abordar el vehículo del INPE, Hurtado Grados, a comparación de los otros reos que también lo acompañaban, escondió las manos en su casaca para no mostrar las marrocas. Con el jefe, mira, hasta le llevan sus cestos. Ya va a salir, ahí está. Avance. Se va solo. Hasta hace un mes veíamos a Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, gozando de una vida al estilo de ricos y famosos, y hoy vemos que ingresa enmarrocado porque le dictan 18 meses de prisión preventiva. Vamos a tener en este momento una cronología en su pantalla para poder entender cómo este caso se ha ido desarrollando hasta culminar en este desenlace donde el doctor Elio Riera nos dice además que sufrió una descompensación. Cuentan que cuando también escuchó la sentencia se puso a llorar, entre otras cosas. Doctor Riera, buenos días y bienvenido a América Hoy. Muy buenos días, muchas gracias por la llamada y la entrevista. Doctor Elio Riera, usted ha dicho en algunos medios de comunicación que lo último que le dijo Andrés Hurtado es que no lo abandone. Cuéntenos, por favor. Bueno, lo que nos ha pedido el señor Andrés Hurtado es continuar con la defensa legal. Tengo el voto de confianza del señor para poder defenderlo y estamos gestionando ya recurso de apelación. Muy bien, de no darse este recurso de apelación tendríamos a Andrés Hurtado 1 año, 8 meses, ¿verdad? 18 meses en la cárcel. ¿Se sabe qué cárcel ya va a ir todavía? De no darse en el supuesto negado, igual tenemos que seguir cuestionándolo, tendrá que ser vía de la Corte Suprema o por el Tribunal Constitucional, pero tenemos que igual continuar con esta batalla. Yo vuelvo a señalar, y siempre lo he dicho a todos los medios, acá no cuestiono la inocencia o culpabilidad de una persona. Acá lo que estamos discutiendo como mensaje jurídico es
es necesario que una persona esté detenida y presa para que Fiscalía investigue, yo considero Cuando no hay arraigo, doctor, disculpe, puede ser cuando no hay arraigo, cuando el acusado, el supuesto acusado, no tiene una propiedad, una vivienda, su nombre, cuando no hay un trabajo formal y fijo, un contrato, pues se entiende, la ciudadanía entiende que sí, porque podría haber un peligro de fuga. Yo comprendo lógicamente la opinión de la ciudadanía, pero en el mundo jurídico como tal tenemos un tema muy importante. No se puede pedir a las personas que tengan un bien propio para sostener que hay arraigo. Sería un elemento discriminatorio. En otras palabras, las personas que no tienen la capacidad... Estamos un con contrato de arrendamiento en todo caso, algo que identifique a las autoridades que la persona tiene por qué quedarse en el país. Es decir, él dijo que no tenía nada, su nombre, recordemos que él llevaba una vida, digamos, bastante, con un poder adquisitivo grande, ostentoso, entonces es suspicaz que no tenga ningún bien a su nombre, ni siquiera un departamentito chiquito, que no tenga un trabajo fijo, porque no hay un contrato. Entonces, ¿cómo las autoridades podrían determinar que hay arraigo en nuestro país y que el acusado no se va a fugar? Es lo que tengo la respuesta en una sola línea. Existen otras medidas para garantizar la permanencia de un investigado. Por un lado, pueden colocar grillete electrónico, por un lado. Okay. Por otro lado, pueden señalar qué domicilio se va a quedar y podrían presentar detención domiciliaria para que no salga, también se da. Y de otro lado también impedimento de salida. El señor intenta acercarse al aeropuerto, inmediatamente se le revoca. Vean ustedes entonces que existen otras medidas menos gravosas para limitar el derecho a la libertad. ¿Usted va a solicitar esa medida, doctor? Que sea un arresto domiciliario, en todo caso su defensa es lo que va a alegar. Claro, yo la he alegado durante el juicio. Yo solicito que se imponga una medida de restricción que no sea desproporcional. En el caso en concreto, la fiscal dijo, yo necesito investigar. ¿Y qué necesita hacer? Está grabado como tal. Pedir documentos, ahora, citar a personas. Riera, pero lo que es verdad y lo que es innegable es que Andrés Hurtado tenía, al parecer, hasta 6 lugares donde podría vivir. Él contaba, ¿verdad?, con una vivienda, me parece que en el malecón de la reserva, creo yo, y creo que sí tenía contrato de alquiler. Sin embargo, él va a pernoctar en el Hotel Westin. ¿Por qué, dice la Fiscalía, se pregunta, no fue al lugar donde vive? Y luego también tenemos el tema de la clínica. Él reserva una operación en la Clínica San Pablo, termina haciéndose otra en la Clínica Novo y así. Es decir, al parecer Andrés Hurtado dio bastantes indicios de no ser transparente totalmente con la justicia, como por ejemplo cuando hacen la lectura de los nombres, cuando le piden recabar los datos. ¿Cree usted que un grave error en ese momento fue para él decir que, por ejemplo, tiene TDAH, que terminó quinto de primaria cuando era mentira y terminó quinto de secundaria? ¿Cree usted que el no haber estado con un abogado, digamos, de mayor experiencia ha jugado en contra? Sí, esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. Hay dos respuestas ahí. Con respecto a lo primero, en efecto, Fiscalía sostuvo que existiría peligro de fuga por estas notas de inteligencia, es decir, efectivos policiales identificaban que el señor salía de trabajar y se acudía a la clínica, luego acudía al hotel. Por Dios, acudió a establecimientos abiertos al público. Los elementos de inteligencia no lo han encontrado en Cajamarquilla, escondiéndose, en Andahuaylas, en Chota, no. O sea, por favor, son establecimientos abiertos al público. El señor no se ha escondido de nada, está haciendo su vida normal. Okay. Una persona puede tener 4 o 5 casas, es lo de menos. Okay. Mientras que no cometa un acto que por lo menos pueda generar un indicio de evasión de la justicia, lo puede hacer. Ahora, con respecto a lo segundo, sí, tiene razón, coincido con usted en todo sentido. Lamentablemente en el control de identidad, sin hacer menoscabo a la labor del abogado, el colega que ejerció la defensa pública, yo he podido advertir que es el señor Andrés quien lo orienta, entendería, le comenta, y debería ser al revés. El control de identidad, como usted bien menciona, era un momento clave y específico para el que el señor postulara sus arraigos. Lamentablemente no lo hizo, digamos, por una falta de orientación. Mi compañera Ornella Horda tiene también una inquietud. Sí.